Bien, Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias. ¿No? Yo había hablado de la encuesta, la encuesta de coyuntura del tercer trimestre, no es del segundo trimestre, ¿no? Es Que tú del me aclarabas esto. Es del segundo trimestre, ciertamente, Carlos, cuesta mucho más recoger las cifras hoy en día y en consecuencia estamos presentando los resultados del segundo trimestre, que son muy, muy malos, ¿verdad? Y vienen a reflejar verdaderamente el nivel de, digamos, de deterioro en el cual se encuentra el sector industrial venezolano. Fíjate que aquí tenemos unas cifras que establecen que en los últimos 4 años, es decir, la caída acumulada en términos de volumen de producción de los últimos 4 años, 2013, 2014 y 2015, lo que llevamos del 2016, que para el sector, digamos, para el PIB per cápita, que es digamos, la suma de todas las actividades que tiene la economía venezolana, pero dividida por la cantidad de personas que hay en Venezuela, entonces es por persona. El PIB per cápita ha tenido una caída en estos últimos 4 años de 28.7%. Pero para ponerlo en contexto, Sí. la Gran Depresión de Estados Unidos significó una caída del 27%. Imagínate. Entonces nosotros estamos teniendo en Venezuela una caída más grande que la que tuvo, digamos, el país que mayor caída ha tenido en términos de sus niveles de producción. ¿Te acuerdas que en ese momento en Estados Unidos la gente quemaba los billetes porque Sí, no sí. servían para nada? La gente tenía que alimentarse de unas grandes joyas que hacían en las calles y la gente iba con su tazón a recoger Bueno, aquí su... estamos de alguna manera viendo algunas cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, varias y en varios lugares de Venezuela, pero estamos, digamos, a ese nivel de deterioro, después de los ingentes recursos que han ingresado en Venezuela. Si uno toma el PIB per cápita del sector industrial, la caída ha sido de un 39.3%, entonces Sí, es sí. dramático. Entonces es la actividad productiva cayendo casi un 40%. Cayendo un 40% en 4 años. Quiere decir que tenemos 6 de cada 10 unidades que producíamos hace 10, de cada 10 unidades que producíamos hace 10 años, hoy estamos produciendo solamente 6 unidades, ¿verdad? Con eso, por supuesto, que no se alcanza a abastecer a la población venezolana y esto lo que viene a reflejar es el fracaso del modelo y muy especialmente ante el decreto de emergencia económica que se pasó a principios de este año, porque se decía que con ese decreto de emergencia económica se iba a poder recuperar la economía. Esa fue la razón de ser de pasar el decreto y de haberlo venido digamos, reiterando progresivamente, ¿no? Y lo que vemos es entonces una caída progresiva de los últimos 4 años, pero muy especialmente de este año. Fíjate que aquí tenemos... Por sectores, cifras. por ejemplo. Bueno, fíjate que aquí, antes de decírtelo por sectores, Sí. el volumen de ventas para el 81% de los encuestados manifestó que su volumen de ventas había caído mucho, había caído poco, había caído mucho. El volumen de producción para el 83.9% había caído mucho o había caído poco. Y el de inventario de materias primas, el 84% había manifestado que tenía menos materias primas. Cuando uno se va por sector, uno se va dando cuenta de que para sectores como el de madera y productos de papel, todos los fabricantes manifestaron que había tenido una fuerte caída de su nivel de operación. Para los fabricantes de los productos no metálicos, todos manifestaron que habían tenido una caída importante. Para los que son fabricantes de máquinas, equipos y equipos electrónicos, todos lo manifestaron. Para los que son fabricantes de maquinaria que va para la industria, 91% reportó que había tenido una caída. Para los que son fabricantes de alimentos y bebidas, 81% reportó que habían tenido una caída. Y así sucesivamente. Entonces uno se va dando cuenta, sobre la base de esto, de que hay una cifra que es bien importante, que refleja el volumen de la capacidad utilizada. Y el volumen de la capacidad utilizada se encuentra en este momento en 35.2%. Venimos cayendo progresivamente todos los últimos trimestres en comparación con el segundo trimestre del año pasado, es decir, la muestra anual de la caída. El año pasado, en el segundo trimestre del año 2015, estábamos en 48.3% de capacidad utilizada. En este momento estamos en 35.2% y seguimos cayendo. O sea, que decrece la participación, por ejemplo, para el abastecimiento nacional de parte de la industria venezolana. Así es, cada vez en Venezuela vamos fabricando menos productos. Al fabricar menos productos, hay menos productos para colocar en los anaqueles. Al final tenemos, al fabricar menos productos, todo lo que es el valor agregado nacional,
se va perdiendo. Es decir, cuando tú vas a fabricar un carro, estábamos hablando de los carros, tú vas a fabricar el carro y en Venezuela se fabrican los neumáticos, en Venezuela se fabrican los rines, en Venezuela se fabrica la pintura, se fabrica el aceite, se fabrican las gomas, se fabrican los asientos, se fabrican los parabrisas, se fabrican las baterías, se fabrican los filtros, se fabrican los amortiguadores y así sucesivamente. Hay un valor agregado significativo. Todo eso significa que se va generando trabajo y se van generando experticias y esas personas que van teniendo las experticias van teniendo buenos niveles de sueldo, van teniendo ascenso profesional. Cuando tú importas el carro terminado, ¿verdad? Nada de eso, nada de ese valor agregado se va generando y en consecuencia lo que hay es simplemente la transacción por el carro. Ahora, el Estado no puede seguir actuando por coyuntura, aún más en una circunstancia que es evidente y obvia, una caída y una declinación definida de la renta petrolera que tiene el país. Por más que traten de buscar acuerdos internacionales, la situación no va a haber un nuevo boom petrolero, por lo menos a corto o mediano plazo. Entonces, ¿cuál es el futuro de Venezuela si no se le da el estímulo necesario al sector privado y en este caso al sector industrial? Bueno, fíjate que lo que tú dices, Carlos, es tan cierto que el petróleo proveniente de esquistos que se va extrayendo en Estados Unidos ha venido teniendo un perfeccionamiento de sus procesos y en consecuencia una disminución de sus costos. Entonces el petróleo de esquistos ya puede competir perfectamente en un rango entre 35 y 50 dólares, con lo cual, y ellos están bombeando permanentemente petróleo a esos niveles de precio, con lo cual entonces verdaderamente las posibilidades de que vayamos a tener un petróleo a unos precios como los que tuvimos en el pasado, como para poder suplir todas las necesidades de Venezuela sobre la base solamente del petróleo, no lucen estar ahí para el futuro. En consecuencia, como tú dices, hay que estimular el que fabriquemos más cosas en Venezuela, pero cada vez nos alejamos más de fabricar más cosas en Venezuela. Si tú vas al abasto hoy en día te consigues de que el azúcar es importada y es importada de Estados Unidos o importada de Brasil, de que muchos otros productos de alimentos y productos de consumo cotidiano son totalmente terminados e importados y terminados. En consecuencia, nos vamos alejando del hecho de poder utilizar las pocas divisas que vamos teniendo, que todavía tenemos unas cuantas divisas, pero son mucho menos que las anteriores, en materias primas como para poder reproducir el volumen, como para poder multiplicar el volumen. Bueno, hablando de divisas, la deuda con el sector industrial venezolano. Sigue siendo 12.000 millones de dólares, no ha sido pagada y eso nos sigue teniendo en unas condiciones de ser maulas internacionalmente. Ahora, tú me dices, mira, Juan Pablo, tú vienes para acá y tú siempre me dices lo mismo. Hay una caída en el nivel de producción, hay menos trabajo. El gobierno sabe, el Estado sabe qué es lo que está ocurriendo, están las cifras. Bueno, aquí está la demostración clara del fracaso del modelo económico. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Estado no cambia el modelo económico. Bueno, es difícil entender cómo el Estado no cambia el modelo económico, pero sobre la base... Uno puede plantearse una serie de conjeturas del por qué no cambia, ¿no? Absolutamente, pero uno no está en la mente de las personas que están en el Estado, ¿no? Entonces uno lo que tiene que darse cuenta es de que por mientras no haya un cambio en el modelo económico, por mientras no haya un cambio, digamos, en las personas que van impulsando el modelo económico, no vamos a tener un cambio hacia la prosperidad en Venezuela. Y esa es la realidad que estamos viviendo y yo creo que es una realidad que los ciudadanos tienen muy vigentes. Comprenden que hace falta un cambio de modelo económico y que para eso hace falta un cambio de actores en Venezuela. Ahora, fíjate, finalmente, el diagnóstico está hecho, ¿no? Tienen la información, tienen las cifras, ¿por qué no lo hacen al final de cuentas? ¿Cuál es el papel entonces del sector privado? Extinguirse. Bueno, yo creo que el papel del sector privado en este momento es mostrar el nivel de fracaso como para que esta Venezuela que está muriendo en este momento, muriendo producto de los fracasos que ha venido acumulando, producto de los errores que ha venido cometiendo y permita el paso a una nueva Venezuela que está en proceso de buscar salir a flote, de buscar nacer, nazca con los conceptos de políticas económicas apropiados a los fines de que podamos tener un país que pueda comenzar a reconstruirse. Y las políticas económicas con la industria ha venido planteando cuáles son las necesidades de políticas económicas. Venezuela tiene que volcarse hacia que haya un nivel de propiedad privada importante para que haya una relación distinta entre el ciudadano y el Estado, hacia que haya educación y hacia que haya seguridad para que los venezolanos quieran regresar. Bueno, muchas gracias por toda la información, Juan Pablo. Muy amable, Juan Pablo Lantiaga, presidente de Conindustria. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso estaremos con el segmento de Lo Actual, Arte y Espectáculos.